Estudio bíblico, familia, iglesia y misión. Romanos capítulo 8, versículo 1, que es un versículo que nos da harto ánimo, ¿ya? Romanos capítulo 8, versículo 1. Y el título para el estudio que comenzamos hoy, usted lo conoce, ¿cierto? Lo mandé al WhatsApp, si alguien vio el mensaje ahí en WhatsApp. Redimidos para criar en paz, sanando las culpas o la culpa del pasado. La semana pasada, Romanos capítulo 8, versículo 1, la semana pasada preguntando un poco qué temas le gustaría tratar, y de hecho estuvimos conversando un poco la semana pasada acerca de la culpa, bueno, no de todas las culpas, sino de una culpa en particular o las culpas que tienen que ver con nuestra crianza. Culpas que a veces hemos acarreado con los años, ese pensamiento que a veces nos persigue, no sé a cuántos, por lo menos a mí he logrado superar muchas de mis culpas, y no porque no me quiera ser responsable, sino porque creo en este pasaje, Romanos 8.1, que dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y yo quiero que hoy día, por lo menos, si algo se nos va a quedar en el tintero o algo se nos va a quedar para meditar, es ese pasaje o ese mensaje. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, abandonando las culpas del pasado y también, ¿por qué no, las culpas del presente? Nos confesábamos la semana pasada, y algunas también hermanas se confesaban, que a veces en nuestra crianza nosotros los seres humanos cometemos muchos errores como padres, y a veces echamos a perder algunas cosas. Y ya cuando nuestros hijos han crecido, y a veces en muchos casos de ustedes, ¿cierto?, los hijos se han ido de la casa, del hogar, a veces los hijos no siguen con nosotros los caminos del Señor, como le decimos nosotros, y a veces nos juzgamos y preguntamos en qué fallé. O simplemente, aunque los hijos sigan bajo el alero del Señor, pero también toman algunas decisiones que tal vez nosotros consideramos que no son decisiones muy acertadas, según nuestro punto de vista, ¿ya? Y la pregunta que muchos padres y madres se han hecho a través de la historia es decir, ¿en qué fallé? ¿Cuál fue mi error? Y a veces es una pregunta que queda sin respuesta. Y cuando las cosas quedan sin respuesta, en muchos casos nos angustian. Y esa angustia persiste en el tiempo, y cuando la pregunta vuelve a la mente, ¿en qué fallé?, nos castigamos. Entonces a veces vivimos o sobrevivimos en esta vida, en este mundo, cargando estas culpas. Hemos dicho en otras ocasiones, y también lo he comentado en otras ocasiones, que muchos padres dicen en qué fallé, y a veces los padres lo han dado todo por los hijos. Pero también parte de, no quiero decir que sea un mal consuelo, pero sí una respuesta que nos podemos dar, es decir, si lo dimos todo, pero finalmente las decisiones de nuestros hijos las toman ellos, no las tomamos nosotros. Por lo tanto, en ese sentido, tal vez deberíamos nosotros decir, no como lavándose las manos, pero decir, ya tengo que descansar, que no es mi culpa. A menos que, como padres y madres, no hayamos hecho realmente el esfuerzo. No digamos que lo hayamos hecho todo, porque probablemente no hicimos todo, o no hemos hecho todo aún. Pero vivir con la carga, vivir con la culpa, vivir reprochándonos siempre por lo que hicimos, por lo que no hicimos, o por lo que pudimos hacer mejor, a muchas personas no las deja vivir y les genera conflicto consigo mismos, en sus relaciones interpersonales, y lo que es peor, a veces también en la relación con los hijos, y tal vez mucho peor, en su relación para con Dios. Porque si creemos que Dios nos ha perdonado, ¿cierto? A veces no creemos que Dios nos haya perdonado tan en serio, porque nosotros tampoco nos hemos perdonado a nosotros mismos. Y como hablábamos también antes de comenzar el estudio, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno se ama a sí mismo también. El amarse a uno mismo no tiene que ver con egolatría, porque primero adoramos a Dios, no nos adoramos a nosotros.
Pero cuando amamos a Dios, Él ordena nuestros amores. Entonces aprendo a amarme bien a mí también, en la justa medida. Y también aprendemos a no sentir desprecio por nosotros mismos. En muchas, como comentábamos también antes del estudio, en muchas partes donde se le enseña a la gente a despreciarse a sí mismo. Porque también, tomando la Biblia en la mano, ¿cierto?, toman los pasajes cuando que somos como nuestras justicias como trapos de inmundicia, gusano de Jacob, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Entonces, cuando empezamos a leer solamente esos pasajes, nos condenamos, nos flagelamos. Y creo que el propósito de Dios con esos mensajes, con esas palabras, no es destruirnos. Creo yo el propósito de Dios es levantarnos. Y levantarnos del suelo a veces y sacudirnos el barro. Pero cuando nosotros insistimos en volver al barro, entonces tal vez tenemos que repensar y releer algunos pasajes. O leerlos bajo otro prisma. Me encontraba con un mensaje el otro día y me tocó muy profundo porque yo era uno de los que interpretaba un pasaje bajo una mirada. Nosotros cantamos por muchos años y hay muchas alabanzas que dicen toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, ¿cierto? Y lo dice también que a pesar de que hoy día no todos confiesan a Dios, pero llegará un día en que toda lengua confiesa, ¿cierto? Entonces siempre que yo pensaba decía, ay, la gente que niega a Dios, que reniega de Dios, algún día van a llegar los pies y van a tener que confesar que Cristo es el Señor. Así lo leía yo. Pero un pastor el otro día lo decía, y si lo miramos desde el punto de vista del amor, el amor de Dios los alcanzará un día y llegarán delante de los pies del Señor y confesarán que Jesús es el Señor. No por obligación, sino porque finalmente no les va a quedar otra que rendirse ante el amor de Dios. Como dicen en el Facebook, me voló la cabeza. Claro, yo lo leía y leía muchos pasajes bajo el prisma de la condenación, de la culpa. Y este pastor me lo leyó desde el amor. ¿Cómo cambia la perspectiva? ¿Y cómo cambiarán nuestras relaciones también cuando comencemos a leer, releer y a examinar nuestras propias vidas bajo la mirada? Que me gusta el pasaje cuando nosotros nos quedamos con Juan 3 y la relación y la conversación con Nicodemo. Y a veces desglosamos el pasaje de mil maneras, pero me gusta quedarme con la parte que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, por medio de Jesús. Pero nosotros insistimos en darle la vuelta. Entonces, muchos han abrazado esa manera de evangelizar. Pero cuando desglosamos la palabra evangelio, ¿qué es evangelio? Buenas noticias. Pero nosotros queremos evangelizar con no muy buenas noticias de partida. Finalmente decimos que Dios es amor, pero antes a la gente la hemos golpeado, la hemos dejado en el suelo a veces, ¿cierto? Y muchas veces también la gente que recibe ese llamado bajo el alero tal vez de la amenaza, del cohecho, así sirven a Dios en sus vidas. Entonces, por eso es que es difícil deshacerse de eso. Y mucha gente también, buscará esos grupos, porque se sienten tan culpables que buscarán, ¿cierto?, también a alguien que tal vez los siga condenando, porque parece que nos gusta como seres humanos flagelarnos, tal vez por lo que hemos hecho mal o por lo que no hemos hecho. Muchos padres, madres, abuelos, tíos, cuidadores, muchas veces cargan con un peso que es silencioso. No todos andan por ahí hablando de sus culpas, ¿cierto? Sino que muchas veces es un dolor que se lleva guardadito y escondido. Porque también cuando decimos que Cristo es nuestro Señor y todo lo demás, cantamos de todo lo lindo. Por eso que si alguien dice, tengo este dolor en mi corazón, no es a veces, no acá, en otros lados, no es muy bien mirado, pues dicen, no, pues hermano, si usted tiene el gozo de Cristo en su corazón. Por eso que a veces tener sentimientos de culpa y de dolor es mejor callárselos. No es bueno, pero mucha gente se los calla.
No los quiere decir porque teme ser apuntado, no por hermano. ¿Y dónde está el gozo del Señor? Porque claro, la Biblia está llena de esos pasajes que hablan regocijados en el Señor siempre. Y como siempre les digo, es fácil decirlo, pero no ha sido tan fácil en nuestras vidas a veces levantar cabeza. Porque somos seres humanos. Creemos y reconocemos el amor de Dios que ha llegado a nuestra vida. Podemos declararlo, decirlo. Ahora, adueñarse de esa verdad nos puede tomar tiempo muchas veces. Yo toda mi vida viviendo en la iglesia, pero solamente hace algunos años atrás he logrado comprender la profundidad del amor de Dios como Padre, porque ahora soy padre. Entonces viví toda mi infancia creyendo en Dios y creyendo en su amor, pero tal vez no entendiendo en profundidad lo que significa ese amor. Y quiero seguir creciendo y envejeciendo, conociendo más de la profundidad del amor. Porque como cantamos, ¿cierto? Es alto, profundo, ancho, no me cabe en la cabeza, no lo puedo entender, pero Él me ama, que es la alabanza que le digo que me encanta cuando la podemos cantar. La culpa, un peso silencioso que muchas personas lo cargan por años, a veces decisiones equivocadas, otras veces cosas que no hicimos, palabras que dijimos en algún momento que salieron de nuestra boca y que no volvieron a entrar, ¿cierto? Una vez que la palabra se dice ya no se puede uno arrepentir. No, es que no quise decir eso, pero ya lo dijimos. Y dejamos la embarrada, dejamos la patada muchas veces y rompemos relaciones con personas. Muchos padres, madres, cuidadores, tíos, abuelos, quien sea que sea la figura que tenía que estar al cuidado de alguien, probablemente a veces no dedicó el suficiente tiempo. Una de las cosas que más se arrepiente la gente al final de sus días es de no haber pasado más tiempo con sus seres queridos, entre otras cosas. Qué triste que al final de nuestra vida no podamos irnos en paz muchas veces porque empiezan todas las culpas a llegar de golpe a la vida de las personas. Dios nos pille confesados, que al momento de partir tengamos saldada ese tipo de deuda. Espero que con el Señor la tengamos saldada ya, ¿cierto? Yo creo en la misericordia de Dios y creo que en ese sentido no hay deudas, pero creo que con los seres humanos a veces tenemos deudas de ese tipo que conviene resolverlas. Lo terrible de la culpa es que entorpece nuestras relaciones. Y sobre todo tal vez con nuestros seres queridos. No es fácil acercarse a alguien desde la culpa. Insisto, una vez más el pasaje. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La invitación de Jesús y del Evangelio es a vivir bajo la gracia, no bajo la condenación. La idea es que aprendamos nosotros también a perdonarnos, tal vez perdonar a quienes nos han hecho daño, y habiendo recibido ese perdón también perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces existirá la oportunidad de pedir perdón. En algunos casos no existe la posibilidad de pedir perdón porque a veces la gente ya ha partido, ya se han ido. Entonces el tiempo para resolverlo es el día de hoy. Y el primer paso que quiero que podamos revisar o que usted pueda reflexionar también, yo siempre le insisto desde hace un tiempo, yo no quiero dar acá recetas, sino quiero guiarles de alguna manera, motivarles para que ustedes hagan sus propias reflexiones. Ustedes sabrán hasta dónde les alcanza, ¿cierto? Y si también hay que dar un paso más allá, si hay que buscar ayuda de otro tipo, que yo la busqué por mi parte. Tengo fe, creo en Dios, creo que Dios me puede asistir a través de su Espíritu Santo, pero también Dios cuando estaba enfermo ha puesto médicos también para que yo los vaya a ver y me den un antibiótico o me pinchen, ¿cierto?, para el COVID o alguna otra cosa también o algún tratamiento. Ya sabe que usted tiene, qué sé yo, hipertensión, así que tiene que tomar este medicamento. Y también en lo que tiene que ver a veces con ese tipo de culpas y cosas que sentimos, también a veces es bueno buscar ayuda. Yo se lo digo porque yo he hecho las dos cosas. Mi primer recurso fue la ayuda espiritual que recibí del Señor, que me sirvió mucho para superar muchas cosas, y también después dije creo que es momento también de buscar ayuda profesional para ser guiado, porque hay cosas que yo no puedo manejar y no las puedo entender. Y hay gente que se ha preparado y ha estudiado con respecto a eso, y yo creo que Dios la ha puesto en nuestro camino. Hay muchos psicólogos cristianos, hermanos, que si alguien tiene necesidad, busque a uno que le pueda también orientar.
en la parte espiritual. A algunos les gusta, ¿cierto?, que a veces que las piedritas, que la agüita, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Alguien que tal vez tenga tenga credenciales espirituales también para que nos pueda guiar. Y tenemos muchos psicólogos cristianos, hermanos, que nos pueden dar ayuda y asistencia desde esa vereda. ¿Cuál es el primer paso para superar nuestra culpa y para superar muchos de los problemas que tenemos? ¿Cuál es el primer paso? Otra vez también lo hemos conversado. ¿Cuál es el primer paso para poder sanarse? Reconocer que estamos enfermos. Y eso, a pesar de que es tan sencillo decirlo, para muchas personas no es fácil hacerlo. No es fácil dar ese primer paso. Pero ese primer paso es crucial para comenzar a resolver la situación. Es reconocer que estoy enfermo, reconocer que tengo un problema. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Entonces nos está diciendo, miren, aquí todos estamos bajo el mismo paraguas, nadie se escapa de esto. Todos tenemos necesidades, todos tenemos cosas que nos apartan. Cuando desglosamos la palabra pecado, ¿cierto? La etimología de la palabra pecado es no achuntarle al blanco. Es estar apuntando, ¿cierto? Disparar la flecha, la bala o lo que sea y desviarse y no achuntarle al objetivo. Entonces, cuando nos desviamos del objetivo, cuando no le damos al objetivo, tal vez apuntamos o tal vez no apuntamos o tal vez no estamos bien regulados o no nos ponemos los anteojos o nuestras almas no están bien reguladas, no le vamos a achuntar. Tenemos la intención, pero no le vamos a achuntar al objetivo. Entonces, cuando el creyente o el Hijo de Dios o los que nos decimos seguidores de Cristo, vemos que no le achuntamos, ya sea por lo que estamos hablando con respecto tal vez a la crianza, podemos decir, hemos pecado, porque no hemos logrado el objetivo que tal vez nos habíamos propuesto o que Dios nos había trazado, de alguna manera. La otra vez hablaba con un pastor también y hablamos acerca del pecado. Nosotros hablamos de pecado, entonces decíamos, ya, pero ¿qué es pecado y qué no es pecado? Entonces, como decíamos, si nos vamos a la raíz de la palabra, decíamos, cuando nos equivocamos y no cumplimos el propósito, entonces estamos pecando. ¿Cuáles son las cosas que nos desvían del propósito o que nos hacen equivocarnos en el propósito? Entonces, en ese sentido, por eso que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Entonces, algunos dicen, hermanos, si todos pecamos. Bueno, ya, pero es que así es como apuntar a la bandada nomás. Pero cuando nos analizamos nosotros, ¿en qué hemos fallado? Entonces, lo que estamos trayendo a colación es cuando nos hacemos la pregunta, ¿en qué hemos fallado en nuestra crianza? Como padres, como madres, como criadores, ya que no todos son padres, madres, sino que a algunos les ha tocado como tío. Mi mamá se crió gran parte de su vida con su tío, con el hermano de su mamá, y tal vez no recibió mucha enseñanza de parte de su madre, sino de parte de su tío. Entonces también hay una figura paternal ahí súper profunda y fuerte, y tal vez hubo una carencia, tal vez cierto por ciertos lados, y probablemente mi tatá, Orlando, muchas veces tal vez se preguntó en qué fallé cuando la Tere no la achuntó, cuando la Tere cometió errores. Y estoy seguro que él también se cuestionó parte de su crianza, sin ser padre, sino que siendo tío, pero también con una carga de responsabilidad. Entonces los padres la embarramos. Las madres también se equivocan de muchas maneras, criadores y todos quienes han sido responsables tal vez de alguien en la crianza o en la guía, cometemos errores. ¿Alguien podría levantar la mano acá y decir, yo no me equivoqué, yo lo hice súper bien? Bueno, por algo estamos estudiando esto, ¿cierto? Porque nadie podría decir, yo lo he hecho todo bien. Y bueno, dicen que no es bueno ponerse de ejemplo, pero ya ustedes me conocen, ¿cierto? Y yo me he confesado muchas veces acá que he cometido errores y también las veces que me equivoqué con mi hijo. No digo que lo que hoy, que si yo mi hijo esté pasando, sea por culpa mía y yo ya, gracias a Dios, creo que en gran medida he hecho las paces con eso. Pero también me di cuenta en un punto que la pega no estaba hecha, no estaba terminada. Y sigo trabajando. Pero como le decía, como en el trabajo hoy día estuvimos reevaluando algunos procedimientos, yo también he tenido que reevaluar en mi vida procedimientos. ¿Sentí culpa? Claro que sí. Claro que sí.
frente a decisiones. He sentido la carga. A algunos les tocará también sentir culpa, tal vez no por la crianza de los hijos, sino también en sus relaciones matrimoniales. ¿En qué me equivoqué en mi relación con mi esposo, con mi esposa? Después tal vez de o estar pasando una crisis matrimonial o haber fracasado en alguna relación matrimonial, vienen también las culpas. Y una vez conversando con un varón separado, él me decía, yo cometí errores, pero creo que quien más cometió errores fue ella. Entonces, parece que hay trabajo que hacer aquí, pero yo no tenía la capacidad ni tenía la preparación, pero cuando escuché eso sentí violencia porque en cierta medida es como delegarse un poco la responsabilidad y entregársela al otro. Tal vez evadiendo la culpa o evadiendo parte de la culpa. Y si bien es cierto, tampoco es cosa de echarse toda la culpa encima, porque en las cosas que somos culpables está bien sentir que tal vez soy responsable de cosas que pasaron o cosas que no se hicieron. Somos responsables. Tampoco es cosa de cierto de decir, bueno, el Señor me perdonó, no siento culpas, cuando realmente sí tenemos culpa en cosas que pasan. No es la idea, ¿cierto? No es la idea lavarse las manos, haciéndolos inocentes. Tomar la responsabilidad y decir, sí. Romanos 3:23 dice, todos hemos pecado delante del Señor. Así que, ¿hemos cometido errores? Claro que sí. Parte de la reflexión es decir, hemos fallado. Y es un acto de valentía espiritual. Insisto, no toda la gente tiene la capacidad de reconocer que ha fallado. No podemos sanar lo que negamos. No podemos sanar lo que negamos. Si yo insisto en que no estoy enfermo y no voy a médico, que es lo que me pasa a mí a veces, a Vicky me dice, ¿te tomaste los remedios? ¿Tomaste la mitad nomás? No, me dice, sí. Yo le digo, no, pero si con el antibiótico, con que cumpla con el antibiótico estoy bien. Sí, pero el doctor te dijo que hicieras puff en la mañana y en la tarde en la nariz para tu congestión. No, pero si con lo que el puff que me hice en la mañana está bien. Y me dice la Vicky, eres igual que tu hijo, las mismas respuestas de tu hijo. Y yo la escuché y me largué a reír. Porque efectivamente, porque también le decimos, Marcelo tiene problema de congestión, Marcelo hazte los puffs, no, es que no sirve, que ya, que aquí, que allá, entonces al final ya es encontrarse con una pared ahí. Y yo, entonces, bueno, ¿de quién aprendió eso este niño? Es mirarse en un espejo, el ver a nuestros hijos. Y claro, yo digo, hay una responsabilidad de mi parte ahí. Recojo el guante, asumo la responsabilidad y quiero hacerme cargo. Y no quiero entrar en negación. No, este cabro quizá, ¿quién salió? Tengo que asumir que ciertas cosas... no sé si vienen por genética o ciertas cosas también indirectamente yo le he traspasado. Y lo hacemos con nuestros hijos, directa o indirectamente. Muchos padres también a veces sienten consuelo diciendo, yo siempre le he dicho lo que tiene que hacer. ¿Cierto? ¿Lo escuchaste eso? No, otra gente lo dice, nosotros nunca hemos dicho eso. Siempre le he dicho lo que tiene que hacer. Pero nosotros sabemos de que muchos, o la mayoría, por no decir todos, los niños, no crecen tanto por lo que usted les dice, sino por lo que ellos ven. Como decía un padre, una amiga me decía, mi papá dice, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Es difícil criar de esa manera. Primer paso, reflexión entonces, reconocer que hemos fallado en muchas cosas, ¿cierto? Insisto, no nos quedemos con eso simplemente. Sí, me reconozco pecador, reconozco que he fallado, porque ese es el primer paso nomás. Si llegamos, y mucha gente llega hasta ahí nomás, pero nos siguen avanzando. Muchos padres tal vez, no sé si es su caso, no sé si es el caso de usted de alguna manera, que tal vez los hijos ya están grandes y tal vez sintieron que no dedicaron suficiente tiempo a los hijos. ¿Algún padre se ha sentido así o no? ¿Alguna madre se ha sentido así? ¿No le dediqué suficiente tiempo a mis hijos? Sí, es más normal de lo que uno creería. Gracias por tu valiente testimonio.
Y gracias a Dios por el resto que nunca ha tenido ese sentimiento, no lo voy a juzgar, ¿cierto? Tal vez nunca es suficiente lo que le dediquemos a los hijos, y también siempre va a ser una carga que muchos padres van a tener, a pesar de que hayan dedicado mucho tiempo a sus hijos, siempre van a encontrar que es poco. ¿Cuánta culpa? Eso podemos ver el otro día, ¿cierto? ¿Cuánta culpa o cuánto te afecta eso? ¿O cuánto te ha afectado? ¿O cómo lo superaste, si en el caso de que lo hayas superado? Cuando ha tenido usted, y eso es una ilustración muy práctica para evaluar que necesitamos ayuda, o que necesitamos reconocer nuestras fallas o nuestros errores, reconocer nuestras culpas. ¿Se ha ensartado algo en alguna parte de su cuerpo y no se ha sacado la astilla? ¿Cierto? ¿Se ha hecho el loco o no hemos hecho el loco? No, hacia ahí nomás y después de adentro empieza, ¿cierto? Así hinchado el dedo. Bueno, yo me he encontrado varios casos y también usted se ha encontrado, si es que a usted no le ha pasado, que ignoramos la astilla en el dedo o lo que se nos quedó incrustado ahí, ¿cierto? Nos hacemos los locos y a la semana después está el dedo hinchado e infectado y vamos a urgencia. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí? El tajo, ¿cierto? Y sacar lo que estaba adentro. Muchas veces, hermanos, el negar nuestras responsabilidades o no reconocer que hemos hecho algo mal, a veces pasa como esta astilla que está incrustada ahí. La negamos hasta que ya la infección o el dolor no se puede soportar. ¿Conviene dejarse la astilla hasta que empiece a doler para ir a sacársela? No. ¿Cuál es la idea? Ir al tiro, lo antes posible, buscar el tratamiento. ¿Por qué como seres humanos insistimos en que tiene que llegar el momento del dolor para recién tomar un curso de acción en nuestras vidas? ¿Por qué tenemos que esperar a que la cosa supere o que empiece a doler o que empiece a infectar para recién tomar acciones? Los seres humanos parece que estamos fabricados, no digo fabricados, Dios lo hizo bien. Nosotros nos echamos a perder con nuestras malas decisiones. Cada uno sabrá dónde le aprieta el zapato en lo que le he estado diciendo. Para concluir por hoy día, esto es un ejercicio que me encantó cuando lo leí y cada uno lo puede hacer. Reconocimos y estamos estudiando esto porque nos hemos sentido culpables en muchas ocasiones en nuestra vida, ¿cierto? Nos hemos sentido responsables por otras personas, me equivoqué con mi hijo, con mi hija en esto, me equivoqué con mi esposo en tal cosa, me equivoqué con mi esposa, me equivoqué con mi padre, me equivoqué con mi madre en esto o aquello, he cometido errores, ¿cierto? Muchas veces esas personas nos han perdonado, pero aún seguimos sintiendo la carga. ¿Le ha pasado a alguien que a pesar de haber sido perdonado sigue cargando con cierto dolor? ¿O a pesar de que a veces confesamos a Dios nuestras faltas y nuestros pecados y creemos en el perdón de Dios, aún así nos seguimos sintiendo culpables? ¿Alguien ha sentido eso? ¿O soy yo nomás? Ya. ¿Cree usted que Dios le ha perdonado? Sí, yo también lo creo. Pero a veces me cuesta deshacerme de la culpa. Un pastor propuso un ejercicio. Imagínese leyendo una carta que Dios le escribió a usted, perdonándolo. ¿Podría imaginarse algunas líneas de esa carta? ¿O cómo comenzaría esa carta? Donde Dios le dice, te he perdonado, me confesaste esto y yo te he perdonado. ¿Alguien podría en su mente redactar una carta? Imaginarse a Dios escribiéndola a usted. Porque nosotros decimos, Dios me ha perdonado, sí. Y Dios a veces no vaya con en qué idioma decirnos las cosas. Pero el ejercicio me gustó, digo, sí, ¿cómo lo comenzaría yo? No la he escrito, me gustaría, ojalá la pudiera escribir. No soy Dios, pero si pudiera, tal vez comenzaría diciendo la carta, te amo, profundamente. Sé lo que hiciste, lo sé antes de que tú siquiera lo reconocieras
yo ya lo sé, lo sabía, y te perdono. Probablemente te cuesta perdonarte a ti mismo porque sabes que tal vez mañana o pasado mañana vas a volver a caer en lo mismo. Yo lo sé más que tú. Yo sé que la próxima semana probablemente vas a estar en lo mismo, en el mismo barro, nuevamente, todo embarrado, nuevamente ensuciándote de lo mismo que hoy me has confesado, me has pedido perdón y yo te he perdonado. Yo sé y te conozco y sé que la próxima semana probablemente vas a estar en lo mismo. Aún así, te perdono y te amo. Y tal vez la carta seguiría mucho más allá. Usted siga poniéndole a la carta lo que usted quiera, pero creamos en el perdón de Dios. Creamos en la sanidad que Dios puede otorgarnos. Yo creo que cuando sintamos y comprendamos que no es una cosa tan mágica ni que se resuelve tan rápido. Yo he entendido mucho mejor el perdón de Dios y el amor de Dios estos últimos años. Y qué bueno que así sea. Cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño y entendía ese amor como niño. Ahora que estoy más viejo entiendo ese amor de otra manera. Es el mismo amor de Dios. Dios no ha cambiado su amor, pero mi comprensión de su amor ha aumentado, ha crecido. Mi comprensión de su amor y su perdón ha crecido y ha aumentado mucho. Y no quiero soltarme de esa idea, quiero aferrarme cada día a esa idea. Y también lo invito a usted a que lo pueda hacer.